fue la razón de la proliferación de rangos militares otorgados por el mariscal Falcón y por los presidentes que le siguieron, por lo cual, para los fines del siglo pasado, Venezuela tenía más generales y coroneles que soldados, y no tenía ejército. Los ejércitos de entonces eran los partidos de entonces, eran partidos armados, eran fuerzas de ocupación al servicio de Guzmán Blanco o de Crespo, pero no de la nación, y mucho menos de sus instituciones. Llegar a eso, un ejército permanente institucional, parecía entonces una quimera. Regresar a eso parecía hasta antes de ayer una imposibilidad. Pero ese es el camino por el cual vamos. Por lo pronto, ya tenemos más coroneles y generales de aviación que aviones, y más almirantes y capitanes de navío que navío. La creación de un ejército profesional, permanente y nacional se inició a comienzos de siglo. Cuando Gómez apartó a Castro del poder, inició con energía y con decisión la integración de las viejas montoneras del siglo pasado en un ejército homogéneo, tecnificado y moderno. El paso fundamental se dio cuando el 5 de julio de 1810 se inició el primer curso en la Escuela Militar de la Planicie. Algunos de los responsables visibles de este proceso confuso se conocen. El general Francisco Linares Alcántara había estudiado y se había graduado en West Point, el general Félix Galaviz, el coronel chileno Samuel McGill, y los más visibles de las etapas posteriores fueron el general Eleazar López Contreras y el entonces teniente coronel Isaías Medina Angarita, quien se había graduado en la escuela militar y había sido muchos años su profesor. Y el hecho fue que se llegó a la muerte de Gómez en 1935 con una estructura fundamental de un ejército profesional con espíritu y reglamentación de permanencia institucional. Ese ejército disciplinado fue lo que hizo posible que el general Eleazar López Contreras realizara las grandes transformaciones que eran necesarias para cambiarle el carácter dictatorial del régimen en el cual él se había formado y para que refundara la democracia venezolana en el siglo XX. El general López Contreras heredó una estructura de poder militar que le hubiera permitido prolongar el régimen autocrático. No lo hizo así. Y uno de los primeros indicios que dio el general López Contreras de su carácter liberal, de sus intenciones democráticas, fue cuando después de la muerte de Gómez se quitó el uniforme y entró a Caracas como presidente de la República vestido de civil. Un detalle que merece ser recordado en estos momentos cuando se están dando indicios en contrario. La importancia que dentro de toda estructura militar, tienen procedimientos institucionalizados de ascenso que alejen lo más posible la discrecionalidad en la calificación de los méritos. Repito, la importancia que dentro de toda estructura militar tienen los procedimientos institucionalizados de ascenso que alejen lo más posible la discrecionalidad y la calificación de los méritos, se pone de manifiesto con un incidente, un detalle interesante. Ese detalle es que una de las principales razones que alegaron los oficiales que formaban la Unión Militar Patriótica, la logia que conspiraba para derrocar a Medina, para conspirar y para derrocar a Medina, era que el general Medina se había negado a retirar del ejército
a los viejos generales Prato, Ardila y Matute, que los oficiales de escuela llamaban chopo de piedra, y cuya prolongada permanencia ellos, los oficiales jóvenes, veían como bloqueando su carrera. La Constitución de 1947 fue la primera que consignó lo que puede llamarse la doctrina militar del Estado democrático. Esa doctrina, paradójicamente, fue inspirada y colocada en esa Constitución por los oficiales que derrocaron a Medina Angarit, pero lo hicieron por especialísima influencia de la mentalidad y de la manera de pensar del entonces ministro de la Defensa, teniente coronel Carlos Delgado Salvo, quien en 1946 expresó públicamente su convicción de que las Fuerzas Armadas venezolanas debían ser obedientes, no deliberantes, apolíticas, institucionales y profesionales. Esos principios se consagraron en el capítulo 3 del título 4 de esa Constitución, que estableció que las Fuerzas Armadas eran, cito, apolítica, esencialmente profesional, obediente y no deliberante, organizada para garantizar la defensa nacional, mantener la estabilidad interna y respaldar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Al principio de la impersonalidad de la institución armada al servicio de la nación, al principio de la exclusividad de las funciones militares incompatibles con otras funciones políticas, y después de ratificar el principio muy antiguo de que la autoridad jerárquica suprema de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, se sumaron los avances que habían sido logrados en el gobierno de Gómez, como eran la exclusividad y el monopolio del poder nacional para mantener fuerzas armadas y poseer armas de guerra. El apoliticismo de las Fuerzas Armadas quedó sentado claramente en el artículo 99 de esa Constitución, y los mecanismos institucionales y legales y no discrecionales de ascenso recibieron jerarquía constitucional al establecerse en el artículo 101 que los grados militares solo podrán obtenerse conforme a la ley, ratificando el principio bolivariano de la atribución al Senado de autorizar los ascensos. La doctrina militar del Estado democrático quedó muy bien consignada en la Constitución de 1961. En su artículo 132, que establece con admirable elocuencia que las Fuerzas Armadas forman una institución apolítica, obediente y no deliberante, organizada por el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y las leyes, estableciendo que el acatamiento de las Fuerzas Armadas a la ley, está por encima de cualquier otra obligación, reafirmando que están al servicio de la República y en ningún caso al de una persona o parcialidad política.